Muy bien, alumnos, ¿cómo están ustedes? El día de hoy nos toca hablar de un tema muy interesante que es literatura griega. Y dentro de la literatura griega tenemos que hablar del padre de la literatura, que es Homero. A Homero se le considera el padre de la literatura. Eso sí lo sabes y seguramente ya lo tienes anotado. ¿Quién es Homero, profesor? El padre de la literatura. Otro dato que tú tienes que saber de Homero es que su nombre fue Melesígenes. 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 Ya que Homero significaba ciego en griego. Él perdió la vista a los 17, 18 años producto de un glaucoma. Y entonces, como se sabía de memoria los acontecimientos de la guerra de Troya, para vivir se convirtió en un aeda. Atención, alumno, en un aeda. ¿A qué se le llama aeda, profesor? Al que canta hazañas antiguas. Y él cantó dos textos, dos historias. La historia de un semidios llamado Aquiles y la historia de Ulises. Homero entonces nació el siglo 9 antes de Cristo. En promedio, más o menos el 850 antes de Cristo, y perteneció a un periodo que se llamaba el periodo jónico o arcaico. Jónico o arcaico. En sus tiempos no había escritura. Por eso él cantaba, por eso él cantó estos poemas. Entonces, profesor, ya hasta ahí le hemos entendido algunos datos sobre Homero del siglo 9 antes de Cristo, que era una edad. Pero lo que él lo cantaba de pueblo en pueblo se basó en una historia que él había conocido, que se lo habían contado, la guerra de Troya, que sucedió el siglo XII. Y justamente de la guerra de Troya se desprende la Ilíada, que es el poema de la guerra, y el poema de la paz, la Odisea. Años después de la muerte de Homero, alumno, aproximadamente entre el siglo VII o VI, para las fiestas panatenaicas, el gobernante Pisístrato mandó escribir esos poemas que se encontraban en su versión oral. Se encontraban en su versión oral. Recopiló los cantos y los convirtió en la Ilíada y la Odisea. Hasta ahí sabemos Homero. Ahora, vuelvo a preguntarles. ¿En qué se basó Homero? En la guerra de Troya, profesor. En la guerra de Troya. Ahora bien, la guerra de Troya, estimado estudiante, tiene una causa histórica y una causa mitológica. La guerra de Troya tiene una causa histórica y una causa mitológica. La causa histórica de la guerra de Troya tiene que ver con el duelo, con la disputa de dos pueblos, los griegos y los troyanos. Hacia la parte de la izquierda tenemos el mundo griego y hacia la parte de la derecha tenemos el mundo troyano. ¿Correcto? Ahora, Grecia le declaró la guerra a los troyanos. Disculpen. Grecia le declaró la guerra a los troyanos por esta cuestión que les voy a explicar ahora. Grecia quería comercializar, a ver si puedo lograr ver el mapita, con Asia Menor. Y los barcos griegos tenían que pasar por el estrecho de los Dardanelos, conocido también como el canal del Helesponto. Y los troyanos se lo impedían. Entonces los griegos, en su afán de expandirse, decidieron declararle la guerra a los troyanos. Así que cuando alguna vez te pregunte cuál fue la causa histórica de la guerra entre los troyanos y los griegos son los que están a la izquierda, que abarca Tesalia, Beocia, Acaya, y los troyanos que están en la parte de la derecha. ¿No es cierto? La causa fue el canal, fue una causa territorial, fue una causa de estrategia territorial.
Pero, profe, a mí me han contado que la causa fue el rapto de Helena. A eso se llama mito o leyenda. Mito o leyenda. Recordarás tú que hace muchos años, en los tiempos mitológicos, París le dio una manzana de la más bonita a Afrodita. Y entonces Afrodita le había ofrecido darle a la mujer más bella de Grecia. París, bajo la protección de Afrodita, secuestró o se llevó a Helena. Aunque Cupido había lanzado la flecha, Helena y París se enamoraron y escaparon de territorio griego. Menelao, que era el esposo de Helena, que era griego, se sintió resentido porque habían raptado a su esposa, a la reina griega de Esparta, y convocó a reyes, convocó a su hermano Agamenón, a Ulises, a Aquiles, a Áyax, a Diomedes, y le declaró la guerra a los troyanos. Juntaron muchos barcos y zarparon hacia Troya, y ahí se inició una guerra que iba a durar 10 años. 10 años. Esa es la causa de la guerra de Troya. Causa histórica y causa legendaria. Ahora sí, estimados estudiantes, entramos a la historia, la Ilíada. Un poema que tiene 24 cantos y de aproximadamente 15.000 versos hexámetros. La Ilíada se desarrolla en el 9º año de la guerra de Troya. 9º año, alumno, y solamente va a durar 51 días. La Ilíada se da, la anécdota de la Ilíada se da en el año 9 de la guerra de Troya. Una guerra que ya te expliqué que duró 10 años, pero que en el año 9, ¿qué acontecimiento se produce, profesor, en el año 9? La cólera de Aquiles, la cólera de este semidios. Profesor, si me preguntaran, ¿cuál es el tema de la Ilíada? ¿Qué digo? La cólera de Aquiles. Muy bien. Y el protagonista principal es Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del guerrero Peleo. Aquiles era rey de Tesalia y su punto mortal era el talón. El talón. ¿No es cierto? Una larga historia sobre el talón. Ahí lo bañó su madre para hacerlo inmortal y lo protegió, y todo el mundo le tenía respeto a Aquiles como hijo de la diosa Tetis. Y él fue a la guerra de Troya. Ahora sí nos metemos en la historia. Sabemos el tema, sabemos el personaje principal, sabemos que la historia solamente dura 51 días y se desarrolla en el 9º año de esta guerra que tuvo 10. Se inicia con la peste que lanza Apolo contra los barcos griegos. Recuerden ustedes, estudiantes, que los barcos griegos se habían desplazado desde Grecia hacia las costas troyanas. Ahí estaban los barcos griegos. Y el dios Apolo lanzó una lluvia de flechas, donde estaba su furia puesto en las puntas de las flechas y empezaron a morir los soldados griegos a través de una peste. ¿Por qué, profesor, Apolo lanzó una peste? La razón fue, escúchame acá y acá lo tienes que saber bien, la razón fue que, que el jefe del ejército griego llamado Agamenón raptó a Criseida, una chica virgen, hija de Crises, que era el sacerdote del dios Apolo. Criseida, recuérdalo, era una troyana. Agamenón era un griego. La llevó a su barco, la secuestró a Criseida. Entonces el papá de la niña Criseida, que se llama Crises, suplicó a Apolo que se vengara de esta ofensa, ya que él era su sacerdote. Entonces el dios Apolo, que pueden ver acá, ¿no es cierto?, lanzó esa lluvia de flechas, digamos, envenenadas, esa lluvia de flechas que contenían la peste. Aquiles
que era un soldado respetado, tú sabes que es un semidios, se acercó a Agamenón, que era su jefe. Agamenón era el jefe del ejército griego y le solicitó devolver a Criseida porque estaba causando muerte en los barcos griegos. Yo me imagino un diálogo, le dijo algo así como Agamenón y le dijo fuerte, cara de perro, devuelve a Criseida, ya que por tu culpa vamos a perecer, mi gente ha de perecer, la gente de otros reyes va a perecer. Agamenón se sintió ofendido y ¿sabes qué hizo, estimado alumno? Devolvió a Criseida, la troyana que él había raptado, pero en venganza de Aquiles que le insultó ante su gente, haciéndole quedar mal, despojó a Aquiles de Briseida. Así que no confundas Briseida por Criseida. Briseida es la esclava de Aquiles que fue raptada por Agamenón porque Aquiles le exigió que devolviera a la niña Criseida. Entonces Agamenón la despojó de Briseida con sus soldados. ¿Qué hizo Aquiles, profesor? Se retiró de la guerra. Empezó a amarrar las velas de su barco. Los griegos, al saber que se retiraba Aquiles, ¿no es cierto?, le fueron a suplicar. Fue Néstor, el viejo Néstor, y le dijo a Aquiles, no te vayas, te doy esclavas si necesitas. No solo fue Néstor, fue Ulises, el rey de Ítaca, fue Diomedes, fue Áyax, fueron los reyes, pero a nadie escuchó a Aquiles. Estaba muy amargo, no quería saber nada, quería retirarse de la guerra. Ya estaba amarrando sus barcos cuando de pronto se acercó Patroclo, su leal amigo, su querido amigo, y no lo convenció. Lo que sí le convenció era tomar sus armaduras. Patroclo se vistió de Aquiles para que los troyanos pensaran que Aquiles no se había retirado de la guerra. Así que Patroclo, con el vestido puesto, el casco, los zapatos, hasta la espada, ingresó a la guerra. ¿Para qué? Para que los troyanos no se fueran con todo al saber que Aquiles se había retirado porque le tenían un miedo terrible a este semidios. Pero alguien descubrió, Patroclo fue descubierto en la batalla por Héctor. Héctor se le acercó en el campo de batalla. Profesor, ¿y quién es Héctor? Es un soldado troyano, el hijo del rey Príamo, un valiente soldado. Dudaba si era Aquiles. Lo hiere. Supuestamente había herido a Aquiles, pero al sacarle el casco, se dio cuenta que no era Aquiles. ¿Quién era? Patroclo. Patroclo. Entonces humilló su cuerpo, lo arrastró a Patroclo, lo arrastró matándolo cruelmente y luego abriéndole el estómago y mostrando sus intestinos. Eso era una especie de ofensa al cadáver, ofensa al cadáver. Es en este momento que recogen el cuerpo de Patroclo y se lo dicen a Aquiles. Aquiles se entera ahora, estimado estudiante, de la muerte de Patroclo, y eso, ¿qué causó en Aquiles? Que se arrancara la cabellera de cólera, de ira, y algo más. Se acercó donde preparaban la comida, y con el carbón caliente se echó en toda la cara, y empezó a gritar el nombre del asesino de Patroclo, que era Héctor. Y fue entonces que él dispuso no hacer los funerales aún de Patroclo mientras no mataba al asesino de su leal amigo. Ahí es cuando Héctor descubre que ha sido retado por Aquiles, que Aquiles ya no se va de la guerra, sino que Aquiles retorna, Aquiles regresa. Y Héctor, preparándose para salir a enfrentarse al héroe Aquiles, al griego, al semidios, se le acerca a su hermana Casandra, que era una pitonisa, y le dice: Héctor, no salgas, porque vas a morir. Te va a arrastrar, va a humillar tu cuerpo, va a perforar tu talón,
no salgas, yo lo he soñado. Y Héctor sabe que si él no sale, la gente troyana va a pensar que es un cobarde. Y sabiendo que va a morir, se despide de su esposa Andrómaca y de su hijo Astianax. Andrómaca sabe que Héctor está saliendo a morir. Casandra sabe que está saliendo a morir. Pero aún así Héctor, sabiendo que su destino es la muerte, pide que le ayuden a vestirse, se pone el casco, la armadura y piden que abran la puerta. Excelente la valentía de Héctor. Parece que acá está la filosofía de los guerreros greco-romanos, es decir, que habían nacido para pelear y que si su destino era morir en la guerra, pues tenían que asumirlo. Y sale. El duelo duró toda la mañana entre Aquiles y Héctor, entre el semidios y el troyano, entre el griego y el troyano, entre el semidios y el hijo del rey de Troya Príamo. Sabrás que era inminente la muerte de Héctor, y Héctor no muere batallando, sino que es herido. Pero Aquiles, que tenía toda la cólera encima, le perfora el talón y con una soga lo arrastra alrededor de la muralla troyana. Y en la parte alta de la muralla troyana estaba ¿quién? El rey de Troya, mirando cómo arrastraban a su hijo. Estaba Hécuba, la esposa, la esposa del rey, estaba Andrómaca, estaba el hijo Astianax, y estaba Casandra, la pitonisa, y estaba París, y estaba Helena, mirando cómo Aquiles destrozaba el cuerpo de Héctor. 12 días dejó el cuerpo de Héctor, Aquiles, para que se lo coman los perros, después de haber abierto el intestino. Pero los dioses deciden cubrir el cuerpo de Héctor para que no se pudra y no se lo coman los perros. A los 12 días, el rey de Troya, Príamo, el anciano Príamo, va a reclamar el cuerpo de su hijo con mucha humildad. No va como rey, va como padre. Y pide, después de enaltecer a Aquiles, que le devuelvan el cuerpo de su hijo. Le devuelven el cuerpo de Héctor. Y Andrómaca, su esposa, junto a Astianax, velan el cuerpo de Héctor hasta el día siguiente, donde es incendiado, quemado el cuerpo, porque era costumbre en estos tiempos que los cuerpos de los guerreros sean llevados al fuego. ¿Qué día era cuando se produce la quema del cuerpo de Héctor? El día 51 de la guerra. El día 51 de la guerra. Y este es el fin, de la obra La Ilíada. El fin de la obra La Ilíada. Profesor, y si nos preguntaran de qué trata la Ilíada, cuál es el tema, qué es lo que se busca reflejar en la obra, lo que se busca es mostrar el valor del soldado y la aceptación de su destino. Ese es el tema. El tema es decir, más allá del tema, sino es la interpretación que le damos nosotros a la obra La Ilíada. Sabemos que el tema era la cólera de Aquiles, que se da en el 9º año de la guerra. ¿Correcto, alumnos? Bien, hasta acá es la historia de Homero y la guerra de Troya.